Hay cualidades muy potentes que tienen los hombres mayores, cualidades que las chicas jóvenes no pueden resistir, aunque nunca lo admitan. Son rasgos sutiles, pero irresistibles, que despiertan en ellas una mezcla de curiosidad, deseo y admiración. Y lo curioso es que el 93% de los hombres jóvenes no tienen ni idea de esto, y solo un pequeño 7% de los hombres mayores son conscientes del poder que realmente poseen. Así que te voy a decir algo. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que te perciben las mujeres jóvenes. Ahora dime algo. ¿Alguna vez una chica mucho más joven te miró con ese brillo en los ojos y no supiste si era interés o simple curiosidad? Si te ha pasado, este video es para ti. Primero, antes de hablar de ellas, hablemos de ti. Porque antes de conquistar a una mujer, tienes que conquistarte a ti mismo. Si tú no te sientes el premio, nadie más te verá como tal. Cada mañana, mírate al espejo y pregúntate, ¿me enamoraría de este hombre si lo viera pasar? Si la respuesta no es un rotundo sí, entonces hay trabajo por hacer. Empieza con lo básico. Paso 1. Tu arreglo personal. Vístete con intención. No necesitas tener el cuerpo perfecto, solo la actitud correcta. Una ropa más ajustada, sin exagerar, te hará ver más delgado, más joven y, sobre todo, más seguro. La ropa comunica poder, y tú necesitas proyectarlo. Y aquí va un pequeño secreto. Las mujeres jóvenes observan los detalles. Les llama la atención un hombre que cuida su presencia, así que invierte en algunos accesorios simples, unas pulseras, un reloj con carácter, unos lentes oscuros. No se trata del precio, sino de la energía que transmites cuando los llevas. Cuando luces bien, te sientes bien, y cuando te sientes bien, te mueves con confianza. Y la confianza es el afrodisíaco más poderoso que existe. ¿Sabes cuál es una de las cosas que más enamora a una mujer joven de un hombre mayor? No es el dinero, no es la experiencia, es algo mucho más sutil. Paso 2. La independencia emocional. Una mujer joven puede ser bella, encantadora e inteligente, pero también suele estar llena de inseguridades. Y cuando se cruza con un hombre que no reacciona a cada uno de sus juegos, que no pierde el control cuando ella se muestra distante o coqueta, ese hombre se convierte en un misterio irresistible para ella. Así que recuerda, mantén tu centro. No importa lo que ella diga o haga, no dejes que te saque de tu equilibrio. Esa calma, esa estabilidad, es lo que la enloquece porque le muestra algo que pocos hombres tienen: control emocional. Y te diré algo más. Si hasta ahora te está gustando este contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Porque en este canal, Masculinidad Sabia, no hablamos de trucos baratos, sino de mentalidad, poder interior y atracción real. Sigamos. El siguiente punto es clave. Haz que se sienta sexy. Y aquí entra la magia de la mirada. No necesitas decirle una palabra para hacerla sentir deseada. Escucha con atención. Cuando estés frente a ella, primero mírala a los ojos. Deja que note tu presencia. Luego suavemente baja la mirada recorriendo su silueta, sus hombros, su cintura, sus piernas, pero sin detenerte demasiado en ningún punto. No se trata de ser vulgar, sino de transmitir energía masculina. Y aquí viene el truco. Cuando subas de nuevo la mirada, hazlo despacio, como si tus ojos la acariciaran. Luego vuelve a mirarla directo a los ojos. Quédate ahí, en silencio. Que ella sienta la intensidad de tu presencia. Solo unos segundos, pero créeme, esos segundos quedarán grabados en su mente. Hazlo bien y ella se sentirá atraída sin entender por qué. Después de ese intercambio de miradas, desvía la vista con calma. Muéstrale que no la necesitas, que no estás desesperado, porque lo peor que puede hacer un hombre maduro es mostrar hambre emocional o sexual. Y aquí llegamos a otro punto esencial. Paso 3.
No muestres necesidad. La mayoría de los hombres arruinan sus oportunidades porque dejan ver su desesperación por agradar, por tener algo con ella, por validarse a través de su atención. Una mujer puede oler la necesidad a kilómetros y cuando la siente, pierde todo el interés. Así que controla tu energía. No la mires con hambre. No la persigas con tus palabras. Trátala como si fuera cualquier otra persona, sin ponerla en un pedestal. Si te preguntas por qué esto es tan poderoso, te lo explico así. Una mujer joven se siente naturalmente atraída hacia los hombres que no se dejan dominar por el deseo, porque ese tipo de hombres emiten una señal clara: no necesito de ti para sentirme completo. Y eso la vuelve loca. Recuerda esto: mientras más indiferente parezcas al principio, más curiosidad despertarás en ella, porque no está acostumbrada a eso. La mayoría de los chicos de su edad la idealizan, la llenan de halagos, se esfuerzan demasiado. Pero tú no. Tú juegas en otra liga. Tú eres el hombre que no se desespera, el que elige, el que observa con calma y cuando decide actuar, lo hace con propósito. Y quiero que te grabes esta frase: el hombre que domina su deseo, domina la atención de las mujeres. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte que ya estás por encima del 90% de los hombres, porque estás dispuesto a entender, a mejorar y a aplicar. Y si aún no lo has hecho, dale like a este video y deja un comentario con una palabra que te defina como hombre. Puede ser seguridad, calma, poder, la que más te represente, porque cuando escribes, te comprometes contigo mismo. Y te tengo un último consejo que muy pocos aplican. Paso 4. Mantén la calma incluso cuando ella te provoque. Puede que te hable de otros hombres o que te ignore. No caigas en su juego. Son pruebas inconscientes para ver si realmente eres quien aparenta ser. Si reaccionas, pierdes. Si sonríes y mantienes tu energía tranquila, la intrigas. Y eso, hermano, es lo que diferencia a un hombre común de un hombre de masculinidad sabia. Así que recuerda, cuida tu imagen, mantén tu centro, mira con intención y jamás muestres hambre. Haz eso y no solo atraerás mujeres jóvenes, sino que te convertirás en un hombre que irradia magnetismo natural. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque en el próximo video revelaré algo que cambiará completamente la manera en que te relacionas con las mujeres. Y quién sabe, puede que mencione tu nombre si dejas tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo episodio, hermano Alfa. Recuerda, la verdadera masculinidad no se impone, se irradia.